Bienvenidos a Tres Respuestas, un espacio de discusión, de debate y de propuestas. Nuestro invitado de hoy es Brian Winter, un destacado periodista, analista norteamericano, pero podría decir también uno de los más reconocidos latinoamericanistas, y es el director de la prestigiosa revista The America's Quarterly. Brian es tejano y, como lo decía, también tiene raíces grandes en Brasil por su relación familiar. Su esposa es brasilera y tiene también una preciosa familia donde también tiene hijos cariocas, así que, o paulistas podríamos Paulista. decir. Entonces, querido Brian, un placer tenerte en Tres Respuestas. Qué honor estar aquí contigo, presidente, y felicitaciones por el trabajo que estás haciendo en el Wilson Center. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, Brian, yo quisiera tocar muchos temas, pero has sido quizás una de las personas que ha tenido una interacción más cercana con América Latina dentro del periodismo de los Estados Unidos. Y recientemente publicaste una edición en el America's Quarterly donde hablaste del presente y el futuro de América Latina, quizás con una óptica bastante optimista, muy a pesar de que varios países están siendo capturados por populistas y demagogos. Entonces, quisiera empezar con esa primera pregunta. ¿Cuál es la lectura que tienes hoy de América Latina y por qué tanto optimismo en este momento? Bueno, gracias por la pregunta. Yo comencé mi carrera hace unos 25 años en Argentina. Viví ahí 4 años, viví un año en México, 5 años en Brasil. Por eso el acento medio raro, porque como tú mencionaste, soy tejano, mi acento cuenta un poco mi historia como alguien que ha acompañado la región, toda la región por mucho tiempo. Y he aprendido algunas cosas a lo largo de los años, y una de esas cosas es que siempre hay crisis, siempre hay ruido político, pero a veces hay que mirar un poco más allá de esas cuestiones y enfocarse en los fundamentos, y entender dónde están las oportunidades. Y lo que uno ve en este momento son motivos para yo diría, un relativo optimismo. Ese fue el título del artículo que hicimos recientemente. América Latina es una región que debe crecer un poco más de 2% este año, después de un crecimiento parecido el año pasado. Eh, no es un motivo para tirar manteca al techo, para usar una frase argentina, para los tiempos de boom. No hemos regresado a la época dorada de los años 2000, pero si uno ve las oportunidades en áreas como nearshoring, en la transición energética, la expansión de empresas de servicios, de tecnología, en fintech, eh, en la necesidad de los commodities que América Latina tiene, eh, es un momento, yo creo, para un optimismo relativo. Es cierto que, eh, no sé, en la mayoría, pero en muchos países, la política no está colaborando o no está colaborando como podría. También es cierto que hay desafíos de larga data, como el tema de la productividad, que está estancada en la región desde hace décadas. Em, Tampoco está mejorando al ritmo necesario, pero a pesar de eso, si uno compara las posibilidades para los próximos años con las dificultades que tuvimos en la década anterior, en la década de los 2010, yo creo que sí, presidente, hay motivo para tener un relativo optimismo. Bueno, y entonces, ¿por qué no hacemos un reto aquí en esta conversación? Y es, vayamos entrando como a distintos países según los niveles de optimismo. Y hay algo muy interesante. En ese artículo de la America's Quarterly mostrabas cómo el año 2023 cerró con una realidad, y es que México por primera vez en 20 años desplaza a China como el primer socio comercial de los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, México está en este proceso de transición presidencial, donde obviamente se mantiene la línea del presidente López Obrador en unas elecciones complejas,
pero también con algún nivel de esperanza del sector privado en que Claudia Sheinbaum va a llevar una línea un poco más amigable con la inversión y un poco más moderna. Entonces, viendo esa realidad de México, ¿cuál es el vaticinio que podría hacer en este momento de el comportamiento que va a tener este país en estos próximos años y de pronto agregándole un poquito de picante, dependiendo también de cómo se comportan las elecciones de noviembre en los Estados Unidos? ¿Qué anticipas? Bueno, ha habido mucha discusión en estos días sobre la diferencia, si es que hay, entre Claudia Sheinbaum y el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre asumiendo que las encuestas están más o menos correctas y que ella será la ganadora de las elecciones. Y para mí, presidente, ha habido un factor o un debate un poco ausente en ese debate es que las transiciones entre un líder muy popular y su sucesor elegido en América Latina casi nunca se da como se esperaba. Uno podría mencionar varios ejemplos de eso. Eh, Uno sería la transición entre eh, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos en el 2010. Uno también podría mencionar Rafael Correa y Lenín Moreno, que se convirtió en algo completamente distinto, o inclusive Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff, que es tal vez lo más parecido con lo que estamos viendo en México, porque Lula también en el 2010 era un talento generacional en términos políticos, independientemente de lo que creas de Andrés Manuel López Obrador, tiene un talento y un carisma excepcional, es el político más popular en varios años en México, que está entregando el poder a una sucesora que no tiene un perfil más técnico, no tiene el mismo carisma y aparentemente va a seguir la misma línea. Con el caso brasileño, Dilma Rousseff siguió la política fiscal más disciplinada de Lula por unos 7 y 8 meses. Después lo abandonó, implementó un matrix económico bastante diferente y acabó en una crisis terrible, una de las peores recesiones en la historia de Brasil. Ojalá que no veamos la misma historia en México. Mi punto es, solo puede haber un presidente. Y a veces nos olvidamos de eso porque hay mucho debate en México ahora sobre la influencia que López Obrador podría ejercer sobre la presidencia de Sheinbaum. Um, yo diría que dentro de ese debate yo veo bastante optimismo entre los inversores aquí en New York, pero también en otros países. México creció más de 3% el año pasado. Como tú mencionaste, ahora se ha convertido en el principal trade partner de los Estados Unidos, pero podría crecer mucho más. Estamos ante un momento histórico de las posibilidades con el nearshoring, pero hay un debate, presidente, sobre la cantidad de nearshoring que está llegando en México y en América Latina en general. Hubo un estudio reciente del Banco Mundial que dijo que ellos no podían confirmar estadísticamente que México está recibiendo un nivel de nearshoring o de producción manufacturera encima de lo normal. Um, Hay historias, anécdotas de México que nos dicen que eso está ocurriendo, sí, que los parques industriales, por ejemplo, están casi completos. Es muy difícil encontrar eh, eh, lugar ahí para producir. Pero el punto es, la cantidad de trabajo podría ser muy superior a lo que ha sido hasta ahora. Veremos si Claudia Sheinbaum consigue aprovecharse completamente de esa oportunidad única que México tiene.
Y Brian, yo quiero también tocar otro país de tu corazón, en el cual además eres un connotado experto y es Brasil. Porque muchas personas hablan del contraste de Bolsonaro a Lula y obviamente, claro, hay unas diferencias políticas que son evidentes, tal vez abismales desde el punto de vista ideológico, pero cuando uno mira las políticas de Estado, Brasil tiene unas condiciones que son también excepcionales. Es una democracia vibrante, con la alternación de poder, con instituciones relativamente maduras, con pesos y contrapesos, con una política económica respetable, con un sector privado cada vez más interconectado con la economía global, con empresas que están listadas en la bolsa de Nueva York. Entonces, uno no ve tampoco cambios muy abruptos en unas líneas de políticas de Estado, pero sí me gustaría saber cuál es la línea que hoy estás viendo, porque es un Lula que nuevamente es presidente, no es un Lula igual de popular al Lula de los años 2000, no es un Lula que tenga mayorías consolidadas en el Congreso, por lo cual tiene que negociar con distintas fuerzas políticas, no es un Lula que tenga una mayoría tampoco muy grande a nivel de gobernaciones. Entonces, ese Lula con tantas restricciones y ahora Brasil siendo sede del G20 el año entrante, de la COP30, ¿cómo estás viendo el papel de Brasil? Y si me permites agregar algo, el juego que está haciendo Brasil ahora con los BRICS, donde se le ve cada vez más entusiasta, más cómodo con Rusia, con China, y un Brasil que también está diciendo que no quiere ver al dólar como la moneda de reserva prioritaria en el mundo. ¿Qué tanta diferencia hay ahí en materia también de discurso? Entonces, me gustaría como tocar estas distintos frentes sobre Brasil. Mire, es el mismo Lula, pero es otro Brasil, comparado con el Brasil de hace 20 años cuando él asumió la presidencia por la primera vez. Como tú mencionaste, Lula es menos popular. Es razonablemente popular, o sea, tiene una aprobación de 50% que en términos regionales está bastante bien. Pero no es el Lula de 80% como lo que vimos al final de su mandato en el 2010. Y eso tiene varias explicaciones. Es un país mucho más polarizado y es un país más conservador socialmente. Ha habido un cambio generacional en Brasil súper importante, que es el crecimiento de los evangélicos. En los años 80, Brasil, que siempre era un país principalmente católico, el país católico más grande del mundo, de hecho, todavía lo es, pero en los años 80 los evangélicos eran solo un 7% de la población. Ahora, según la Agencia Oficial de Estadísticas, está aproximadamente un 33% de la sociedad. Es un cambio impresionante en poco tiempo, en tiempos, si consideramos las curvas de la historia. Y esa misma agencia de estadísticas dice que podría convertirse en un país principalmente evangélico en los próximos 10 años, para darte una idea de las dimensiones de ese cambio. El primer político brasileño que consiguió reunir a todo ese grupo de viejos y nuevos conservadores en términos sociales en Brasil fue Jair Bolsonaro. Él perdió la elección en el 2022, Lula ganó, pero sigue siendo un país más conservador comparado con 10 o 20 años atrás. Y por eso Lula también, yo hablé del talento generacional que es López Obrador. Yo veo Lula en los mismos términos. Es un hombre que tú has conversado con él, tiene un dominio impresionante de la política, de los números. Él comprende conceptualmente que está enfrentando un país distinto, pero yo diría que hasta ahora le ha costado encontrar una manera de dialogar con esas personas. Él entiende la necesidad de dialogar, pero no ha sido capaz de realmente construir puentes con ellos. Y por eso
Yo diría, nuestro amigo común Moisés Naim ha hablado mucho del fin del poder y ha dicho que ser político o ser presidente inclusive no representa el mismo poder que antes representaba y para mí Lula es un caso de estudio de eso. Es básicamente ha perdido varias batallas en las últimas semanas en el Congreso brasileño. Es un Congreso que refleja ese país más conservador en la parte social y también de cierta manera en la parte económica. Entonces, el bottom line es que el país, Brasil, está bien, o sea, se ha vuelto más, yo diría, yo sigo usando la palabra normal. Es un país que ha recuperado bastante estabilidad institucional después de las elecciones del 2022 y la invasión de los edificios del Congreso, Corte Suprema y Presidencia por los apoyadores de Bolsonaro en enero del 2023. Es una economía que creció casi 3% el año pasado, que este año debe crecer 2%. Nada mal, pero podría estar mejor y hay un poco de gridlock en la política en este momento, que para bien y para mal, dependiendo de tu punto de vista, nadie está consiguiendo avanzar muy rápido con los cambios que Lula, por ejemplo, querría. Brian, Preguntar, sí, y en materia de BRICS, que también claro. quisiera que tocáramos ese tema porque tiene que ver con la estrategia geopolítica. ¿Cómo lo ves? Mira, es una pregunta interesante. Em, yo diría que a Brasil y especialmente a Lula le interesa un mundo más multipolar. Um, yo creo que casi todos los países de la región, salvo tal vez el caso argentino, en este momento están buscando una posición, si no de equidistancia, de cierto equilibrio entre Beijing y Washington. En el caso brasileño, tiene otro elemento que ellos se ven como un gran poder. Entonces, ese grupo de los BRICS siempre le interesó especialmente a la corriente que Lula representa, porque veían a los BRICS como un mecanismo para acelerar la transición de la Tierra, ¿no? Del planeta, a un mundo más multipolar. El problema es que ahora con la expansión de los BRICS y la incorporación de países como Irán o Indonesia o Arabia Saudita, se le fue un poco de las manos a Brasil. Brasil no se opuso públicamente a esa expansión, pero ha salido en la prensa local y yo también he escuchado que no le agradó mucho a los funcionarios brasileños, porque ahora BRICS se ha convertido más en un bloco, según muchos, un bloco pro-chino, en una herramienta de Beijing para avanzar sus intereses y continuar construyendo un orden global distinto a lo que eran los últimos 80 años. Y a Brasil le interesa eso un poco, pero también se ve como un país del occidente, un país que tiene elementos en común con los otros países de América Latina, sin duda, y con Estados Unidos. Entonces, esa expansión incomodó a Brasil y no sabemos exactamente cómo la historia sigue ahora. Bueno, y no puedo dejar de tocar otro país de tu corazón. Viviste allí, lo conoces bastante bien. Tienes además muchos dichos de allá y es Argentina. Entonces, hoy vemos una Argentina gobernada por Javier Milei, quien está implementando, como lo podríamos decir muchos, una especie de quimioterapia económica para recuperar las finanzas públicas, para reducir la inflación, para estabilizar la moneda, para atraer nuevamente inversión de largo plazo. Y obviamente se están logrando resultados, quizás no a la velocidad que él mismo quisiera, pero resultados que son notables.
pero al mismo tiempo estamos viendo la usual tensión promovida por los sectores de extrema izquierda, kirchneristas, que empiezan ya a agitar la calle, a tratar de obstruir, se empieza a sentir también ese clima de obstrucción en el Congreso. Entonces la pregunta es muy concreta. ¿Cómo estás viendo a Milei? ¿Ves a un Milei saliendo adelante en esta agenda de quimioterapia económica y ves a un Milei capaz también de resistir esta embestida? Quizás agregando esto, el único presidente de centro derecha o de derecha en Argentina que ha logrado culminar su periodo en los últimos 40 años ha sido Mauricio Macri. Y eso ocurre porque es casi que una especie de libreto que tiene preparado siempre la extrema izquierda argentina, y es asfixiar, ahorcar, utilizar tácticas de posverdad, de enfurecer a la gente. Y yo creo que a su favor Javier Milei ha logrado aplicar una quimioterapia económica y mantenerse relativamente bien en términos de opinión pública. Quisiera preguntarte sobre ese tema, Brian. No, buena pregunta. Pues mira, es interesante que hayas usado la palabra quimioterapia, porque es una comparación. Todos dicen que Milei es una novedad, y de cierta manera lo es, con su cabello, con su estilo único y otras cosas. Pero la agenda es bastante parecida a lo que hizo Carlos Menem en su época, hace más de 30 años, otro intento o lo largo de los años para estabilizar la economía argentina, y se usaba en esa época la frase cirugía sin anestesia, que es tal vez peor que peor que la quimioterapia. Sin duda. Uh, pero el desafío de Argentina siempre ha sido fiscal. Y en ese sentido, a mí me parece que Milei tiene el diagnóstico adecuado, es el diagnóstico correcto. Es un país que ha gastado más de lo que puede, más de lo que recauda, y siempre ha habido esa brecha hace décadas. A veces mejora, a veces empeora, pero el problema sigue siendo básicamente lo mismo. A veces para cubrir esa brecha toma deuda. Es un país que ha entrado en default 9 veces a lo largo de su historia. Y cuando no puede tomar deuda, como fue externa, como fue el caso en los últimos años, es un país que ha recurrido a la emisión de moneda, y por eso tiene la inflación más alta del mundo en este momento. A pesar de las mejoras mensuales, es una inflación anual que está en casi el 290%. Milei ha podido avanzar en la parte fiscal. Consiguió un superávit primario trimestral por la primera vez en muchos años en Argentina. La inflación mensual también ha bajado, como hemos mencionado. El daño a la economía real ha sido tremendo. Y mencionaste la izquierda. Y bueno, una de las preguntas que hemos tenido desde el comienzo de la presidencia de Milei ha sido ¿cuánta paciencia va a tener la sociedad hasta que salgan a la calle para protestar? Siempre recordando episodios parecidos, como fue el estallido contra el entonces presidente Fernando de la Rúa en el 2001. Es el fantasma que sobrevuela todo presidente no peronista en Argentina, es que se repita eso, o los disturbios del 89 que llevaron a Raúl Alfonsín a renunciarse 6 meses antes de lo previsto. La calle hasta ahora, presidente, ha estado bastante tranquila en términos relativos de Argentina. Yo diría que el desafío más importante para Milei hasta ahora no ha venido de la izquierda ni de la calle, sino de su propia base, o mejor dicho, el Congreso, que hasta ahora no ha aprobado una sola ley importante en materia económica. A Milei le ha costado. Ha pasado su tiempo hasta ahora, gran parte de su tiempo viajando. Esta semana está en Silicon Valley, después va a la inauguración del segundo mandato de Nayib Bukele. Y sin duda esos viajes están aumentando el perfil de Argentina en el mundo y llamando la atención de muchos inversores. Pero al mismo tiempo tiene un problema legislativo y no puede
hacer todo solo controlando la parte fiscal. Tiene que avanzar en su agenda de privatizaciones y desregulaciones para realmente conseguir un regreso al crecimiento económico. Ese es el desafío que enfrenta. No ha podido construir esos puentes todavía, pero veremos cómo le va. Yo espero que tenga éxito porque amo a Argentina. Comencé mi carrera ahí en el 2000. Es un país que tiene todas las condiciones para avanzar, pero tiene que arreglar ese problema histórico que no es de una corriente o de un gobierno o de una figura en la historia, sino una crisis casi permanente que ha durado más de 50 años. Brian, y obviamente estamos llegando al final, nos quedan unos minutos, pero yo tengo que hablar de dos bloques. Yo quiero hablar de un bloque de países donde está Colombia, está Chile, está Perú, digámoslo, tres países de la Alianza del Pacífico. Uno de ellos, mi país en este momento con un desempeño económico bastante pobre, con mucha incertidumbre, mucho intento de nacionalizar, amenazas de constituyente, amenazas de perpetuarse en el poder, falta de gobernabilidad, etcétera. Vemos a un Chile donde está tratando el presidente Boric de cerrar su mandato, generando por lo menos algunos consensos en torno a la economía y el crecimiento, pero también la seguridad, y un Perú que es una de las economías más estables y uno de los países más inestables políticamente. Entonces, primer bloque, quisiera preguntarte por eso y ve preparándote para la pregunta que sigue y es lo que yo llamo los tigres latinoamericanos, así como hablábamos de los tigres asiáticos hace unas décadas, y yo quiero hablar de los países que tienen mejor desempeño, donde está sin lugar a dudas República Dominicana, donde está Uruguay, donde está Paraguay, donde está también El Salvador y Costa Rica. Entonces, yo sé que son muchos temas, pero si puedes condensarlo para que me dejes espacio para un par de preguntitas finales muy cortas, te lo agradezco. A los órdenes. Eh, pues mire, hasta recientemente yo no escuchaba tanta preocupación entre los inversores por el tema Colombia. No porque les agradaba el presidente Petro, sino porque lo veían un poco más, para usar la frase de un conocido, un poco más como un profesor en jefe, alguien que hacía proclamaciones grandes, ideas ambiciosas, pero que por varios motivos, entre ellos su relativa falta de popularidad, no conseguía implementar su agenda. Yo diría que ahora esos inversores están comenzando a prestar más atención, están un poco más preocupados por los factores que has mencionado, como la posibilidad de una nueva constituyente, aunque el consenso hasta ahora es que no va a tener las herramientas para poder implementar esa visión. Ahí supongo que veremos. En el caso peruano, la presidenta Boluarte tiene un nivel de aprobación históricamente baja, inclusive en términos peruanos, que por algún motivo los presidentes peruanos casi nunca son populares, pero ella tiene solo un 5%. A pesar de eso, acabamos de publicar en America's Quarterly un buen artículo de un ex ministro de Hacienda, Alfredo Thorne, expresando un optimismo sobre las posibilidades de la economía, principalmente por el precio del cobre y la apertura de nuevos puertos en el Pacífico que van a exportar a Asia y seguramente China. En Chile veremos. Yo veo al presidente Boric un poco distinto de esas dos figuras que hemos mencionado. Es alguien que está tratando de incentivar el crecimiento económico, pero que le ha costado, y muchos ya están mirando en las elecciones, en el próximo ciclo de elecciones, donde tal vez veamos el regreso de la centro derecha o la derecha. Y querías hablar sobre los tigres. Sí, claro, porque pues yo creo que ahí hay, por ejemplo, lo de Dominicana es excepcional. Yo creo que no solamente
el desempeño económico, la agenda de seguridad, la agenda de proinversión, la reelección apabullante del presidente Abinader, la consolidación de mayorías, la victoria en las elecciones locales. Obviamente está el caso de El Salvador, que es un caso bien particular. Y están también Uruguay y Paraguay con muy buenos desempeños y desde luego no puedo dejar de mencionar a Costa Rica. Yo sé que son muchos países y de pronto no se trata de que me des una respuesta por cada uno, porque nos podríamos quedar acá mucho tiempo, pero yo creo que hay un elemento que a mí me llama la atención. Yo siempre digo, la América Latina no se divide tanto entre izquierda y derecha, sino entre demagogos y pedagogos. Y acá vemos un grupo de pedagogos, y digo pedagogos porque han logrado unificar un sentido colectivo, han logrado enfrentar, digámoslo, necesidades grandes, pero han logrado mostrarle a la sociedad que la terapia no es facilista, no es estatista, y por eso yo creo que hoy son los países que tienen por lo menos mayor confianza de inversión. No, sin duda, la frase que usaste es parecida a otra que yo he usado, que no es tanto América Latina, a veces no es una cuestión entre izquierda y derecha, sino los que entienden la matemática y los que no. O sea, los que son responsables en la parte fiscal, que hacen políticas públicas basadas en evidencia, que no suena como algo difícil, pero a veces hemos visto que cuesta. Pero hay grandes oportunidades en países pequeños en este momento. Esa es otra frase que escuchas mucho en New York y en Washington y también en Brasil y Buenos Aires, otros países que reconocen que son países como Paraguay y Uruguay que valen la pena en este momento. Bueno, Brian, yo, como ya estamos en las últimas preguntas, hay de pronto cosas que no todos los que nos están escuchando aquí saben o lo que nos están viendo, y es que Brian Winter ha trabajado con Fernando Enrique Cardoso en sus memorias, El presidente accidental de Brasil, un libro maravilloso, con Álvaro Uribe en No hay causa perdida, donde tuve el inmenso placer de hacer parte de ese equipo hace casi 12 años. También el proyecto con Edson Arantes do Nascimento Pelé, donde pudiste trabajar muy de la mano con él. Has trabajado también con Luis Alberto Moreno en su libro Vamos. ¿Qué lecciones te deja ese trabajo con latinoamericanos tan destacados y con una trayectoria de tanto conocimiento, donde lo pudiste tener muy de cerca, pudiste trabajar con ellos en ese en esos proyectos editoriales, y qué añoras de esas experiencias? Mira, son varios presidentes y un rey, siempre digo. Obviamente, Pelé fue el rey, ¿no?, del fútbol, ¿no? No, personajes distintos, todos, pero yo siempre me detengo en esa cuestión de lo que importa realmente son la calidad de las personas. No es tanto nuevamente esa cuestión entre izquierda y derecha. Esas cuestiones importan. Em, es buena, o sea, son válidas las dos perspectivas, pero la calidad de la persona es lo que importa. Si es una persona honesta, una persona que sabe construir consenso, una persona que está pensando no en el interés propio, sino el interés de la nación. Nuevamente, son cosas muy básicas, pero eso fue lo que aprendí y lo que pude observar en el caso de esas figuras que tú has mencionado. Yo creo que el presidente Cardoso me enseñó mucho sobre la historia brasileña, um, la importancia que tuvo la llamada tercera vía en su momento, que era un espacio político ocupado también por Bill Clinton y Tony Blair, que trataba de ejercer como una mezcla de valores. La experiencia del presidente Uribe me enseñó como un problema que todos veían como un caso perdido, que era la Colombia al final de la década de los 90 y el comienzo de la década del 2000. Es increíble cómo se ha olvidado de cierta manera lo que era Colombia en ese periodo. Y eso es importante recordar porque no es solo importante para Colombia. Um, Siempre
se puede cambiar la historia y las cosas si hay un liderazgo adecuado y también un consenso en la sociedad. Los logros de ese periodo no fueron solamente del presidente Uribe y de su equipo, sino de la sociedad colombiana que de cierta manera decidió que estaba harta de la violencia y quería otro rumbo. Y bueno, con Pelé, con Pelé es otra cuestión. Pelé me enseñó un poco sobre la decencia. Era una persona muy humilde que no era, o sea, no era un estudiante excelente cuando era niño, pero yo nunca conocí a nadie con mejor inteligencia emocional que Pelé, que después de más de 60 años, como una de las personas más famosas, más conocidas del mundo, todavía tenía la generosidad de sentarse frente a extraños, tratar de entender lo que ellos querían, y él tuvo la generosidad de darles lo que ellos necesitaban. Yo lo vi varias veces con niños enfermos, con gente necesitada. Uno podría imaginar fácilmente cómo una persona con ese perfil podría cansarse un poco de ese tipo de trabajo. Yo lo veía con la misma energía que debía haber tenido 50 o 60 años atrás. Una persona muy generosa, yo lo extraño mucho. Y Brian, la última pregunta. Estás próximo a publicar tu próximo libro y yo creo que es un libro muy interesante porque básicamente habla de la ciudad más fea que nunca vas a dejar de amar. Y es para hacer una referencia a Sao Paulo, tierra que ha estado en tu corazón. Tu esposa es de allá, entonces me imagino que también tienes ahí un peso importante para llegar a la mejor conclusión. Pero cuéntanos un poquito de ese proyecto y para cuándo debemos esperarlo en el mercado editorial. Es cierto, voy a publicar un libro sobre San Pablo el año que viene, en el 2025, sobre San Pablo, que es una ciudad que tú has viajado y otros que están escuchando también han viajado. Es una ciudad muy difícil de entender. No es una ciudad linda. Los paulistas también reconocen eso. Los paulistas son los habitantes de San Pablo, ¿no? Es una ciudad de 21 millones de personas que si uno mira en el mapa ni siquiera está claro por qué está ahí. Está un poco lejos del mar, 50 kilómetros, pero no es como ciudades como Río, Recife o Salvador que están directamente sobre el mar. Pero es la ciudad o la área metropolitana más grande del hemisferio sur. Y alguien tenía que tratar de explicar por qué está ahí y por qué a algunos nos encanta. A mí siempre me encantó. Yo viví ahí 5 años. Es una ciudad que recibe más de 2 millones de visitas por año, principalmente gente que está viajando por negocios. Entonces yo quería tratar de explicarles un poco la historia de la ciudad, qué explica su espíritu, hablar un poco de su historia medio única. Es la comunidad de italianos más grande fuera de Italia, la comunidad de japoneses más grande fuera de Japón. Tiene más gente de descendencia libanesa que personas en el mismo Líbano. Así que una ciudad muy extraña, muy querida, que trato de explicar un poco en ese libro que sale el año que viene. Pues estaremos muy atentos a ese libro, Brian Winter. Muchas gracias por estar con nosotros en T Respuestas, por esa visión de América Latina y espero que nos podamos ver muy pronto. Un saludo muy especial para tu familia. De verdad, muchísimas gracias, Brian. Gracias, presidente. Fue un privilegio estar aquí contigo.